Brevemente quiero introducir el tema y después voy a partir directamente para las preguntas. ¿Qué es Cuba comunista? Pero bueno, yo creo que hay un consenso entre cualquier persona objetiva que, bueno, es una dictadura dinástica, comunista, con liderazgo sultánico, etcétera, etcétera. Pero si lo reducimos a eso, no estaríamos dando una apreciación a fondo de realmente lo que representa Cuba comunista en el contexto del papel que ha jugado en el comunismo internacional. En el paragón del comunismo internacional, su papel, su protagonismo ha sido de una magnitud fuera de proporción con su población, con su ejército, en términos de número, no en términos de su papel sofisticado y muy ambicioso, que va mucho más allá de su territorio. 2 veces el castrocomunismo rescató al comunismo. Si recuerdan, a finales de los años 50, durante la década hubo rebeldía en Alemania Oriental, hubo rebeldía en Hungría. La izquierda europea estaba medio cansado de los prototipos, por un lado el comunismo soviético y por otro lado el comunismo chino. O sea, que ellos en una disputa profunda sobre quién era la gente que iba a producir el cambio. Los chinos decían que era el campesino, los soviéticos no, que era el trabajador industrial, el proletariado, y estaban en esa disputa. Entra el castrocomunismo, que por cierto, a pesar de tener lazos con el comunismo internacional desde su inicio, nunca lo pronunció, siempre lo ocultó. Fue realmente un fraude de hacer precisamente negar, una negación absoluta hasta que llegaron al poder. Pero el papel y la razón por la cual digo que lo rescató en esa primera vez es porque abrió las puertas de la gente de cambio a incluir cualquiera que estuviera en contra de la democracia, del sistema de libre empresa. Le calorizó al intelectual como ninguna de las otras corrientes. La noción de la nueva izquierda se nutrió y recibió vida con lo que estaba ocurriendo en Cuba comunista. Y, por supuesto, sirvió de una base de masiva subversión en nuestro continente, de la cual no escapó el otro país que vamos a tratar en esta tarde, Venezuela. El segundo rescate que tuvo el castrocomunismo fue con la caída del comunismo soviético. No digo caída del comunismo, porque recuerden, cuando cayó el muro de Berlín, unos meses antes, en la plaza de Tiananmen, mataron a más de 3.000 chinos, y el comunismo siguió en pie, lo que modificó su modelo económico. Pero lo que sí hizo el castrocomunismo fue, en efecto, reunir a lo peor del mundo en una ciudad que se llama Sao Paulo, en Brasil, donde en un foro pues coordinaron y rediseñaron la nueva metodología para llegar al poder. En otras palabras, reabrieron el libro que siempre les dijo el comunista italiano Antonio Gramsci: vayan por la cultura, penetren las instituciones y déjense de perder tiempo con determinismo económico y mucho menos de estar batallando en la selva pasando calor. Cuando miramos la dictadura del socialismo del siglo XXI, cuando miramos a Venezuela, eso es el producto de lo que se tramó en el Foro de Sao Paulo unos años después de la caída del comunismo soviético, y todo eso fue diseño del tirano Fidel Castro. Venezuela siempre estuvo en la mira del castrocomunismo por el petróleo negro, por el oro negro. Gracias a Dios, Rómulo Betancourt frustró ese primer intento. El segundo intento, las Fuerzas Armadas venezolanas y miembros cubanos exiliados que cooperaron con las fuerzas de inteligencia en Venezuela y las Fuerzas Armadas y derrotaron a las fuerzas subversivas en Venezuela. Pero posteriormente, con el tiempo, en la tercera sí fue la vencida con esta nueva metodología que de nuevo conocemos como
el socialismo del siglo XXI. Venezuela es el botín de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Es una mera colonia de Cuba comunista. Y ese mal peligroso que es Cuba comunista extiende y es un peligro para la libertad global. Doy esta introducción a este tema para realmente darle la magnitud y la importancia que tiene. Años atrás muchos decían, mira qué exagerados son los cubanos, ven comunistas en todos lados, se creen que lo que hay en Cuba pues es primero que no se va a extender, que no se repite en mi país. Yo creo que muchos de nosotros nos cansamos de oír eso, y sin embargo vemos cómo no hay país que no ha escapado de la subversión del castrocomunismo. Voy a lanzar la primera pregunta y después me siento. Ok. Liberación no es lo mismo que democratización. Y esto es parte de un error que en las ciencias sociales queda bastante claro, pero a simple vista hay una suposición falsa de muchos que piensan, bueno, se cayó un régimen dictatorial y ya, nirvana, ya somos libres, ya hemos resuelto el problema. Y eso es un error porque casi el mismo número de países que se liberan revierten después, o sea que alcanzan la democracia, tienen una reversión hacia el despotismo de alguna u otra forma. Y uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? La sencilla razón es que el camino hacia la democratización es algo completamente diferente. Entonces, la pregunta de la liberación la voy a dejar para la cuarta. Voy a hacer cuatro preguntas. Los dos mayores retos en un proceso de transición democrática es, uno, cómo lidiar con el pasado. ¿Verdad? El pasado tenebroso que innegablemente ocurrió. Y el segundo reto es cómo vas a fundamentar instituciones democráticas en un lugar donde nunca la ha habido. Esos son los dos mayores retos para quien quiere transitar hacia la democracia. No hay otro. Mi pregunta, bajo ese entendimiento, hay dos visiones del curso que tomar hacia la democracia. Una visión sin ánimo de simplificación, pero lo pongo en términos rudos, que le llaman borrón y cuenta nueva. O sea, borrón y cuenta nueva pues consiste tal vez de una comisión de la verdad que mira y diga, bueno, sí, mira, ocurrieron estos, pero no va a haber proceso de justicia, no se van. La idea de que si se criminaliza lo que ocurrió, pues va a empeorar la situación, vamos a empezar tabla rasada y empezar de cero. La contrapartida de eso es el principio de la justicia transicional, justicia en definitiva que sí busca no solo enterarnos de lo que pasó, sino responsabilizar, buscar la indemnización para las víctimas y plantear un proceso de desmontar el aparato del régimen desde su simbología, su fecha, sus tradiciones, sus mentiras, todo eso que es un proceso costoso. Mi pregunta es para Zoe y por supuesto para Ángel y Ernesto, en vuestro criterio, en vuestra opinión, ¿qué curso de acción consideran más prudente? ¿Qué curso consideran que daría el mejor resultado, teniendo en cuenta que lo que buscamos es la democratización? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias a la Librería Altamira por la invitación. Yo estuve en febrero y fui muy bien atendida como lectora, como cliente, y eso es algo que hoy en día se agradece enormemente, porque no solo respetaron, yo venía con mi hermana y con mi hija, mi intimidad, además fueron muy
amables en relación a las recomendaciones que hicieron de los libros, que de eso es de lo que se trata. Y como decía Julia hace un instante, pues hay que alentar enormemente estos proyectos independientes de librerías que cada vez existen menos. Para mí es un grandísimo honor estar aquí siempre en Miami, al lado de mi gran hermano Ernesto Díaz Rodríguez y mi otro gran hermano Ángel de Fana, que además nos conocemos desde hace muchos años, no solo a ellos, también a Eusebio Peñalver, que era como un padre para mí, que siempre bromeábamos con eso, ¿no? Él me decía, yo no puedo ser tu padre, yo soy muy negro para ser tu padre. Y decía, pero sí, es por eso que eres mi padre, ¿no? Por lo que nos une tu historia, la que une tu historia con la historia de todos los cubanos, y lógicamente en esa historia tuya me llena de orgullo y es lo que me hace sentir verdaderamente con una inmensa emoción ser cubana. Y Mario Chanes de Armas, que estuvieron en París. Yo he tenido además el enorme honor de publicar poemas de Ernesto en la editorial Gallimard, de hacerle un prólogo a su libro que está aquí, A Contraviento, que es un libro extraordinario. Tengo toda la colección de libritos pequeñitos hechos en la cárcel que le he leído siempre a mi hija, que muchos de ustedes saben que se llama Luna, que muchos de ustedes los conocen ya. Agradezco a los amigos que están aquí, poetas, escritores, presos políticos, a todas las personas, venezolanos. Aquí está el príncipe, Sammy está... ¿Dónde está Sammy? Eppel. Allí, que tuve el honor de presentarlo en la Maison de la América Latina en París, con un trabajo extraordinario sobre los judíos venezolanos, que ojalá se pueda repetir ese conversatorio tuyo en Miami, y tantos amigos venezolanos que conozco desde hace muchos años, que sabían, no todos los venezolanos nos dijeron, no, eso no va a pasar, no, nosotros no somos los cubanos. Muchos venezolanos sabían lo que iba a pasar, muchos venezolanos nos apoyaron incluso cuando nadie nos apoyaba, sobre todo en Europa. ¿Te acuerdas? En las manifestaciones de los martes de la Primavera Negra del 2003, la cantidad de venezolanos que venían a apoyarnos. Había incluso momentos en que había más venezolanos que cubanos. Los cubanos me imagino que estaban moviendo el culo por ahí en alguna discoteca, pero los venezolanos estaban ahí todos los martes a las 6, gritando los nombres de todos, cada uno de los 75 de la Primavera Negra, bajo nieve, frío, calor, durante 8 años. Entonces, muchas gracias por estar aquí. La pregunta que has hecho y la intervención que has hecho para mí es muy importante, porque has hablado de dos cosas fundamentales para mí: la historia que has dicho, incluso que de momentos, has mencionado los momentos negativos de la historia. La historia de Cuba tiene muchos momentos negativos, pero la historia de Cuba es una historia hermosa, bellísima, que con esos momentos negativos también tiene que ser enseñada. Para los que son negativos, para otros no son negativos, y ese punto de relatividad hay que también tenerlo en cuenta. Las personas tienen que ser oídas, las familias que fueron silenciadas durante décadas precisamente por pertenecer a uno u otro gobierno, esas personas, las que quedan, las que hoy todavía pueden dar su testimonio, es muy necesario que ese testimonio sea oído, porque esa es la fuerza de nuestra historia, los testimonios de las personas que viven y los libros que han sido censurados en Cuba y que tenemos nosotros que vivimos en el exilio, porque hay una cosa que yo quiero subrayar. Aquí están llegando una serie de personajes, es un paréntesis, hay una serie de personajes y todo el mundo se admira de que, ay, mira lo que han escrito en Cuba. Me incluyo yo con la nada cotidiana. No, en el exilio teníamos
a un Levi Marrero, teníamos una gran cantidad de personas, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Lidia Cabrera, José Abreu Felipe, que está por ahí, Armando de Armas, que ha escrito un libro extraordinario sobre, incluso con una visión que él, como le sucede a los escritores, desgraciadamente en muchas ocasiones, que él fue adivinando y viendo antes que los que estábamos en estos accidentes, ¿no? La historia es muy importante, aún con sus puntos negativos, y incluso yo diría que esos eslabones perdidos y negativos de la historia de nuestro país, tenemos que una vez más recuperarlos, estudiarlos, leerlos y pensarlos y analizarlos, para que muchas de esas cosas que ocurrieron, pues nos sirvan para reconstruir lo que sería como la democratización, no para la libertad, ya es otra cosa. Tú sabes que para no ser muy larga, porque me extiendo, a veces con los franceses que hablan tanto, pues se me ha pegado. Yo soy muy radical, yo creo que nosotros no podemos buscar justicia transicional, no tenemos tiempo ya, son 58 años. La justicia transicional, ¿para quiénes van a llegar? Para ellos, o sea, para los que han gozado de todo eso, y entonces además dirán, mira, qué bien que ha llegado esto, pero bueno, ya estamos en una especie de capitalismo a la vietnamita, que es lo que yo pienso, que hablamos el otro día, que podría suceder en Cuba. Pues ya eso pudiera incluso darles hasta una justificación a ellos para seguir inventando excusas, inventando pretextos y justificaciones para seguir existiendo. No, yo creo que ya es hora, y en eso yo creo que esa es la gran lección que está dando Venezuela y los venezolanos. Es hora que a los Castro se les saque del poder, que todo lo que se haga en dirección a que sean juzgados, a que sean condenados por tribunales penales internacionales por crímenes contra la humanidad, ya eso tiene que existir, tiene que venir. Nosotros hemos estado muy solos. Todos estos presos políticos que ustedes han aplaudido han estado muy solos. Los libros de estos presos políticos muchas veces no llegan a donde tienen que llegar a la prensa, que igual si llegan, la prensa ya sabemos lo que es hoy en día, y con eso hemos tenido que luchar durante 58 años en la más absoluta soledad, como decía ayer, le decía ayer a Pedro Sepsep, en la más absoluta soledad, una soledad que puede también acontecer a los venezolanos en el caso de Venezuela. Todo esto que está pasando en Venezuela pasó de otra manera en Cuba, y no tenían ellos los mecanismos, las formas de comunicación que existen hoy, y todo eso pasó, el tiempo pasó y ya ha pasado mucho tiempo. Lo que no pueden los venezolanos hoy es permitir que el tiempo siga pasando y dejar que el domingo pase ese horror que va a pasar. No se puede permitir, y por suerte un pueblo entero está en las calles tratando de impedirlo, dando sus vidas, jóvenes, que es la mayoría de la gente que muere, pero también ancianos, ancianas, y eso es una lección enorme que de alguna manera también, y ahí sí lo subrayo, si la lección de los cubanos, de lo que pasó en el Escambray, de lo que pasó con todos estos presos políticos, cada una de las historias cubanas hubiera llegado a toda esa parte de América Latina, hoy no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Esa es la respuesta que tengo por el momento. Yo me voy a poner de pie porque desde atrás creo que no se ve muy bien. Antes de esta pregunta que Chile nos hizo, me pareció que le había preguntado qué cosa era Cuba comunista. Yo diría que Cuba comunista es una noche sin alba y sin estrellas, un laboratorio de experimentos de cómo crear odio y maldad en la población, de cómo estimular la envidia, de cómo tratar de mantenerse
un grupo de bribones que se han adueñado del poder en nuestra patria para vivir a costa de la población, para tener las mayores riquezas que los grandes millonarios han tenido a través de todas las épocas. Eso es Cuba, lamentablemente. Cuba es una larga noche de tristeza también, pero algún día va a ser una noche de felicidad y una noche de amor. Nos preguntó Chile que qué considerábamos nosotros, o interpreto de esa forma la pregunta, la estrategia efectiva para dar el traste con la liquidación de la tiranía comunista de Cuba. Yo sé, o pienso que sé cuál es la estrategia efectiva para conseguir la libertad de Cuba, y sé también cuál es la estrategia que no es efectiva para conseguir la libertad de Cuba. La estrategia que no es efectiva es mendigar de rodillas espacios de libertad, conformarnos con las pequeñas migajas que un régimen dictatorial que durante más de 58 años se ha mantenido en el poder para contentar a la población. Aunque un día nos den media libra de azúcar y otro día nos den media botella de ron. No. Los cubanos tenemos que conquistar y luchar por la libertad completa. Por la libertad donde todo el pueblo de Cuba tenga los mismos derechos y los mismos valores. Donde tenga la posibilidad, de acuerdo a su capacidad intelectual, de acuerdo a su voluntad de trabajo, de crearse su propio destino. Y donde el pueblo de Cuba, por encima de todo, pueda escoger a sus gobernantes, pueda vivir en paz, pueda vivir en felicidad. Hoy es un día de gran preocupación, es un día de gran preocupación también para nosotros los cubanos por lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos mañana cómo va a amanecer Venezuela, no sabemos cómo será la noche de mañana en Venezuela después de estos acontecimientos que están ocurriendo. Yo admiro al pueblo de Venezuela, yo admiro al pueblo de Venezuela de la misma forma que admiro a todos los pueblos de América Latina, pero admiro a Venezuela de una forma especial por la lucha que están dando por la libertad. Y muchas veces me pregunto, ojalá Nicolás Maduro nunca tenga la perversidad de implantar, como ocurrió en Cuba desde 1959, un paredón de fusilamiento, donde más de 6.000 cubanos, jóvenes, honrados, trabajadores, luchadores, amantes de la libertad, fueron asesinados en los paredones de fusilamiento precisamente por su amor a la justicia, por su amor a la libertad. Ojalá nunca a Nicolás Maduro se le ocurra hundir un remolcador lleno de víctimas, lleno de niños y mujeres y ancianos. Ojalá nunca se le ocurra sus aviones de experimentar, derribar avionetas como ocurrió con los hermanos, los héroes de Hermanos al Rescate, que también los derribaron sin ninguna consecuencia. Ojalá Venezuela tenga su libertad muy pronto y ojalá Venezuela no necesite algún día tener un escambray como Cuba, donde más de 2.000 hombres mal armados, mal calzados, mal vestidos, subieron a las montañas en un esfuerzo desesperado por reconquistar la libertad de la patria. Ese es el orgullo de nosotros los cubanos. El orgullo que nos da también el presidio político cubano que Chile acabó de señalar. Esos hombres que durante más de 20 años, muchos de ellos, una gran inmensa mayoría, se mantuvieron erguidos, se mantuvieron intransigentes, se mantuvieron invencibles, porque en ellos iba en parte la dignidad de todo el pueblo de Cuba. Esos hermanos, anoche nos acompañaron muchos de ellos en el acto que celebramos en la oficina de Alfa 66, en un sentido homenaje de recordación al doctor Diego Medina, que todo lo dio por la libertad de Cuba, que todo lo dio por sus pacientes, que solo lo dio por su amor a la patria. Y había muchos prisioneros políticos allí honrándonos esa noche, y hoy están aquí también. Hoy están aquí, y yo quiero reiterarles
que ellos son mi fe, que son mi esperanza y que son el orgullo de los cubanos como yo, que saben cuánto han dado a la libertad de Cuba. La libertad de Cuba, creo yo, finalmente, respondiendo a esta pregunta, que se va a conseguir cuando nosotros consigamos convencer a ese pueblo de que ellos tienen derecho a reclamar la libertad, que no tienen que esperar porque el gobierno les conceda la migaja, de que ellos se mantengan firmes, que se mantengan erguidos, que se mantengan arrebatando sus derechos, no esperando que el régimen se los entregue en las manos poco a poco. La libertad de Cuba se va a conseguir de esa forma. La libertad de Cuba se va a conseguir cuando nosotros logremos tener también una oposición y unos reclamos de libertad generalizados. Y Cuba va a ser libre. Cada día el pueblo de Cuba se está convenciendo más de cuáles son las fórmulas de libertad, y en un futuro, más temprano que tarde, Cuba será libre, igual que lo será Venezuela también. Muchas gracias. Ser el último tiene el inconveniente de que muchas de las cosas que a mí me gustaría decir ya las dijo Ernesto, y la dijo Chile, y la dijo Zoe. Muchas gracias a todos. De verdad que nos sentimos honrados y nos sentimos muy complacidos de esta reunión con Zoe, con nuestra hermana querida, con nuestra gran compatriota. Además de su bien reconocido talento como escritora, tiene la cubanía dentro de su cuerpo y de su mente y de su acción, y la hemos visto, y pues siempre los presos políticos hemos estado, Josué, tú lo sabes, hemos estado muy agradecidos por cuánto han luchado por nosotros, por los que todavía están presos. Siempre eso ha estado en la vanguardia de esa gestión y del respeto a los mejores ideales y principios del exilio cubano, de este exilio que está hoy aquí reunido, de este exilio que está compuesto por los que llegaron el 1 de enero de 1959 o antes de 1959 y que llegó ayer y tiene los mismos principios, porque el lema de Plantado es plantado todo aquel que luche por la libertad de Cuba en forma digna. Eso fue un lema que puso Mario Chávez. ¿Cómo nos llamamos Plantado? Pero bueno, quiero hablar un poco de Venezuela. La solidaridad de Plantado con Venezuela se remonta a siempre en su lucha por la libertad. Yo tuve la dicha de haber salido de Cuba rumbo a Venezuela, gracias al gobierno venezolano en aquella época, cuando Estados Unidos no nos daba visa a los presos políticos. No nos daba visa este gobierno a los presos políticos. Venezuela nos dio visa a muchos de nosotros, pudimos salir hacia Venezuela. Y cuando Chávez salió electo presidente, todavía no había asumido, el tirano Fidel Castro, en una conferencia con un grupo de periodistas venezolanos que habían ido a La Habana, en una tarde-noche, dijo que tenía la información de que Plantado hacia la libertad y la democracia en Cuba le estaba preparando un atentado a Chávez, y dio la dirección de la oficina, el teléfono de la oficina, y todo lo dieron. Bueno, falsedad, pero bueno, eso fue así. Chile, mira, tu pregunta. ¿Cómo vemos nosotros la democracia? Los presos políticos y todos nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿cómo ve la democracia? No podemos verla. Yo no soy ni vietnamita ni chino, soy cubano. Y conocí la Cuba que teníamos antes de la revolución, con sus problemas y sus defectos, pero me siento tan orgulloso de haber vivido aquella Cuba, de haber conocido aquella Cuba, donde a pesar de los problemas que había políticos, gozábamos de libertad y gozábamos de posibilidades de ser prósperos, y hicimos de Cuba, indiscutiblemente con nuestro trabajo, con nuestra
nuestra genialidad, con nuestro sentido de empresa, que lo hemos demostrado donde quiera que hemos llegado, hicimos de Cuba uno de los mejores países socioeconómicos en nuestro continente y mejores que muchos de Europa y de Asia, que hoy son grandes económicamente. Pero bueno, como decía Ernesto, no podemos de ninguna forma llegar a la democracia a través de concesiones de libertad y de dignidad. Para mí eso es fundamental. Como decía Ernesto, yo no puedo llegar a un enemigo mío de rodillas. Eso no puede suceder, ¿verdad? No puede traer una democracia saludable, sana, estable, si vamos de esa forma. No podemos aspirar a que la tiranía que existe en Cuba hace más de medio siglo y que es responsable de tantos crímenes, no solamente crímenes humanos, humanamente, sino crímenes contra la nación cubana, contra el desarrollo de nuestro pueblo, contra la sociedad cubana. No podemos aspirar que esa gente vayan a reformarse. No se van a reformar. No aspiremos a que se reformen porque estamos perdiendo el tiempo y nos estamos humillando. No podemos pedirles que se reformen. Lo único que tenemos que hacer es arrebatarles el poder. Es la única forma, no existe otra. Arrebatarles el poder. Que nos digan lo que quieran, los liberales del mundo, que nos digan intransigentes, que nos digan lo que les dé la gana. Pero eso es moral. Eso es lo que somos nosotros. Hay diferentes formas de conseguirlo. Yo respeto cada una de ellas, todas las respeto. Todas las formas que dignamente busquen la libertad de Cuba, yo las respeto. Con el pleno conocimiento que únicamente el pueblo cubano va a obtener la libertad cuando salga a la calle masivamente a pedir y a reclamar la libertad y a echar a los bandoleros del poder. Estoy convencido de eso. Y en cuanto a la justicia, los presos políticos somos la gente más bondadosa que hay en el mundo. De verdad. La gente algunos periodistas y a veces comentaristas, no dice, ¿cómo es que después de tantos años tú no tienes odio? No, porque el odio nos hace daño, a todos nos hace daño. Pero nosotros, sin odio, sí queremos que haya justicia. Y queremos que haya justicia no con un sentido de revancha. No, mira, los que me dieron golpes a mí cuando estaba en la prisión, ya esos golpes hace rato que ya a mí no me duelen. Lo que sí me sigue doliendo son los golpes que le están dando todos los días al pueblo cubano, a las damas de blanco, a los opositores, a los que están presos hoy, a la economía cubana, a la destrucción de mis ciudades. Ese daño sí me duele mucho. Y a los culpables de ese daño que ocasionan esto, tienen que ir a la justicia. Para que Cuba pueda ser un país democrático, decente y digno. Muchas gracias. Ángel, Ernesto y Soy, en efecto plantearon, o sea, un argumento moral desde la importancia de la justicia. Pero la realidad es que la justicia tiene un papel en el proceso de democratización en el sentido necesario por lo práctico, porque la impunidad es lo que más alimenta al despotismo y que retorna al poder. Entonces, hay que hacerlo, tiene que haber un proceso de responsabilizar, primero indagar y hallar respuestas a los crímenes, responsabilizar a los criminales e indemnizar a las víctimas. Y la parte de la indemnización no es importante ni qué es lo que se le va a indemnizar, sino el impacto ético y moral que tiene eso. Pero en un sentido práctico es fundamental que se declare lo que es mal, y en una apreciación personal, un partido que no es partido, sino más bien una organización criminal como el Partido Comunista Cubano tiene que ser ilegalizado, igual que en el caso de Venezuela. Lo que se llama proceso de ilustración, o sea, personas que estuvieron ligados
a puestos claves en el régimen anterior tienen que ser deshabilitados y no permitidos a ejercer esa profesión en ese campo. Las democracias más exitosas que han salido de una dictadura totalitaria han hecho eso. Las que no lo han hecho, mira Rusia, mira Nicaragua. Por eso es que hay que pensar en estos procesos de justicia y justicia transicional en un sentido práctico para profundizar en lo que es la democracia y lograr institucionalizar un Estado de Derecho. Bueno, vamos a ir yendo. Esta segunda parte, yo creo que viene al caso venezolano, es emblemático, porque hay una nueva forma de ejercer el despotismo, y Venezuela tipifica ese modelo. Venezuela vemos cómo tolera una oposición, y una oposición digna, que pelea. Sin embargo, hay una serie de factores que conspiran contra la democracia. El comercio internacional, el liderazgo, lamentablemente, de la religión organizada en el mundo, una serie de intereses que buscan proteger el status quo. Lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, lo vemos en Irán. Entonces en Venezuela, pues este nuevo simulacro democrático, donde tienen votaciones, pero realmente no es una democracia, es un enorme peligro, porque la clase política de la democracia está en inercia, no saben cómo responder, no le dan respaldo a determinada posición, no importa si es el secretario general de la OEA o quien sea. Mi pregunta es, ¿consideran que la clase política, y particularmente en el caso de la clase política en Europa, está consciente de que el despotismo ya no es tan claro como era antes? O sea, entiende realmente uno el rol hasta que el comercio juega para avalar este tipo de dictadura que ha disminuido el costo de extender el terror. Las personas mismas se autocensuran, se autocontrolan para prosperar en esa nueva economía. Es la nueva forma de ejercer, lo estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador. ¿Consideran ustedes que la clase política actual está en la democracia, está capacitada, entiende bien el problema? Gracias, Julio. Quería volver sobre la primera parte donde mencionaste algo muy importante, sobre todo porque hay aquí también escritores, poetas que en Cuba mantuvieron, y fuera de Cuba en el exilio, han mantenido una posición muy loable en relación a lo que es Cuba, la libertad de Cuba, y a los que incluso se les ha silenciado, se les ha censurado precisamente por esa razón, ¿no? Es importante que el exilio reconozca al exilio. Es importante que el exilio reconozca a sus escritores, a sus poetas, a sus músicos y a las personas que han sacrificado, no sea nada más que por haber dicho algo en algún momento que molestó a alguien y por lo que se les ha censurado. Ese reconocimiento hace mucho rato, Ernesto, lo hemos hablado muchas veces en algunos de tus viajes cuando nos hemos encontrado a Europa. Es importante que el exilio reconozca también y respete también y vuelva a pensar, a reflexionar. Todos debemos volver a pensar. El otro día puse una frase sobre eso en Facebook, pero lo decía más en relación con Cuba. Otros lo interpretaron de otra manera, pero en relación con Cuba. Todos debemos volver a pensar en lo que ha sido, lo que ha significado en relación al enriquecimiento, a la salvaguarda de la cultura cubana, el exilio. Si la cultura cubana existe, si la fabulosa comida cubana existe, si la verdadera música cubana, no la tontería que llega hoy de esa Cuba existe, pues es también porque el exilio la siguió, la apoyó, Celia Cruz, tantas personalidades que han hecho grande nuestro exilio. Eso es muy importante que sepamos, que tengamos bien claro que la verdadera cultura cubana se hizo como en la época de Martí, de Gertrudis Gómez de Bellaneda, de Cirilo Villaverde, en el exilio.
Eso es como diría Lola Flores, que ustedes saben que es una de las que más verdad, de manera cómica ha dicho, es nuestro sino, ¿no? Es un destino que se nos impuso siempre, pero es un destino del que nosotros siempre hemos hecho también una parte muy positiva y una parte muy grande de lo que significamos y de lo que somos para la humanidad, ¿no? En relación a Europa, mira, Julio, Europa está perdida. Europa se perdió, pero no solo que Europa se perdió, la clase política europea está perdida. Por no decir, ustedes saben que yo soy muy mal hablada, pero hoy voy a tratar de no serlo. Se perdió, la clase política es una basura. Ustedes ven una basureta, como digo yo. Ustedes ven la imagen del nuevo presidente de Francia, que es una persona que viene pues de los bancos, de los Rothschild, que tiene una carrera política, económica importante más que política. Ayer recibiendo a esta señora Rihanna, que es una señora que ha dado dinero para la educación y todo eso, pero el dinero está muy bien para las escuelas, la educación, Rihanna y todo eso, pero el pensamiento, un pensamiento de un escritor, de un filósofo, vale más que cualquier millón de Rihanna. Hay que volver, los políticos deben volver a oír a los escritores, a los pensadores, a los filósofos, a Alain Finkielkraut, que es un filósofo al que yo sigo mucho, francés. Es muy polémico porque dice las cosas tal como son en relación a lo que él dijo que sería el siglo XXI, o sea, el siglo del racismo y de la religión. ¿Cuál religión? El Islam. Entonces, se ha perdido eso, se ha perdido, nosotros no importamos, Cuba nunca, nosotros cuando yo llegué a París, por ejemplo, que llegué a la prefectura de policía a pedirme asilo político, me dijeron, no, aquí los cubanos no le damos, tampoco nos daban asilo político, ya o sea, eso fue en el 95 cuando yo pedí asilo político, no daban asilo político ya o sea, todavía en el 95, y el prefecto de policía me dijo, usted lo que tiene que hacer es irse para allá con los americanos. Y yo lo miré así y dije, no, pero es que yo estoy aquí en Europa, he venido a Francia, porque usted me manda con los americanos. O sea, esa es la mentalidad. Los cubanos somos, vaya, es como cuando nos, escoria, como nos decimos, como cuando nos comparan con los americanos, pues mira, lo peor, o sea, Jean-François Revel era un filósofo que yo he leído mucho, creo que todos lo hemos leído, que ha defendido mucho la visión de América, lo que ha significado América en el mundo, para Europa. Ya nadie, o sea, llegas a una librería y pides un libro de Jean-François Revel y el librero te mira así y dice, perdón, no sabe quién es Jean-François Revel, que vivía quizás a 2 cuadras de su casa y que lo veía a lo mejor en la panadería todas las mañanas. O sea, es el odio a América, el desprecio al exilio cubano, porque entonces Fidel fue antiimperialista para ellos, Fidel, Raúl y toda esa camarilla, y entonces esa es la visión pedestre, estúpida, imbécil que tienen de nosotros. De los venezolanos les voy a decir algo, durante todos estos meses en los noticieros a veces sacan un poco de humo y dicen 3 palabras, mira lo que está pasando en Venezuela porque no sé qué cosa, y no entiendes nada, porque el francés que está viendo eso, que no oye cotidianamente de lo que es América Latina, de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, o sea, no se entera. Entonces, claro, cumplieron, la prensa ya cumplió con su trabajito, los políticos tampoco, algunos, por supuesto, hay excepciones, nos apoyan, intentan que se conozca un poco más. Cuando pasó lo de la Primavera Negra en el 2003, pues se movilizaron un poco más. Además estuvo la presencia de ustedes, que fue muy importante, como siempre lo he dicho en los foros y parlamentos europeos, que siempre ustedes han estado muy claros allí hablando de cuál fue. Pero el asunto es que, claro, la inmigración es un problema terrible para Europa, eso es lo que más importa ahora. Cuando yo planteaba, por ejemplo, el caso de Eduardo
Eduardo Cardet Concepción, que es del Movimiento Cristiano Liberación, que está preso, condenado a 3 años. Me han dicho sí, vamos a hacer algo, me han respondido, pero a la larga pues no pasa nada. Entonces es muy decepcionante, es muy triste y al mismo tiempo es muy empobrecedor para ellos mismos, porque no conocen el mundo. El que era el candidato por el Partido Socialista, que ustedes saben que está destrozado en Francia, no es un partido que ya ni existe, que no tiene, o sea, todos se han ido. Macron era del Partido Socialista y se fue, Benoît Hamon, que era el candidato del Partido Socialista. En una feria del libro invitaron unos cuantos escritores a almorzar con él y yo tuve curiosidad de saber cómo era el personaje, me senté y lo oí, y cuando empezó a hablar de Venezuela, ya casi tocaba el postre, o sea, me lo tuve que meter todo el almuerzo, pero ya casi tocaba el postre, y cuando habló de Venezuela me dio tanto asco que me levanté y le dije, mire, el postre, cómanselo ustedes porque yo tengo que regresar a firmar mis libros, que es de lo que se trata. O sea, el nivel de estos políticos, este hombre que hubiera podido llegar a ser presidente de ese país, de Francia, el nivel de indolencia, ignorancia, desconocimiento, es bestial. Entonces, yo ya en la clase política, como siempre he dicho, yo no creo en ningún político, no me interesa, a mí lo que me interesa es el pensamiento de la gente, de los escritores, de cualquiera. Yo, por ejemplo, salgo de la casa y tengo un clochard, un mendigo, que él no pide nada, él lo único que pide es conversar, una conversación, y yo hablo mucho con él, y yo le digo, este es el hombre que tiene que presidir Francia, porque este hombre tiene unas ideas increíbles, y sin embargo está ahí de mendigo, ni siquiera yo le voy a dar un euro, y me dice, no, hemos tenido una conversación maravillosa, esto no, por favor. Entonces, ya yo en ese tipo de políticos no creo para nada, no creo en ningún político europeo. Angela Merkel es una persona que está llevando un sueño muy peligroso en relación a Europa, muy peligroso, porque es el dominio de Alemania sobre el resto de los países europeos, con una ignorancia absoluta de lo que significa la diversidad en Europa, lo que significa ser, por ejemplo, ateo, pero lo que significa ser judío en Francia. ¿Por qué los judíos franceses se van todos, o casi todos, para Israel? O sea, ¿por qué esa huida de los judíos? O sea, todo eso da pavor. Y no hay, desgraciadamente, una explicación, no hay una respuesta. Ya te digo, Rihanna es la que va con sus millones a decirle algo, una risotada o algo a este presidente. Entonces es lamentable y es muy doloroso y muy desconsolador. Nos hablaba de la realidad de Europa, y es una realidad doliente que hemos venido sufriendo durante muchos años. Yo tengo una experiencia personal. Hace unos años había un congreso de derechos humanos en España. Fui invitado y cuando aquello yo viajaba con el pasaporte cubano todavía, había salido poco tiempo antes de la cárcel de Fidel Castro. Cuando fui al consulado de España en New York a solicitar la visa, primeramente me otorgaron la visa y parece que fue algo con muy marcada intención. Cuando yo iba alcanzando la puerta de salida del consulado, me pidieron que regresara, me pidieron el pasaporte, tacharon la visa que me habían otorgado y pusieron, no me acuerdo cuál fue el calificativo, pero pusieron de origen apátrida, nacionalidad apátrida, y me suspendieron la visa. Pero no solamente fue el consulado de España, aquí en el departamento de inmigración de Miami, el señor Mariano Fajé, en 2 ocasiones me prohibió el salvoconducto para yo poder salir y regresar a Estados Unidos. Yo tenía una invitación del Pen Club Internacional para una conferencia que iban a tener en Austria, y
El señor Mariano Fajés sencillamente no le dio la gana, no sé a qué intereses estaba sirviendo de otorgarme la visa. Yo perdí la posibilidad de llevar el sufrimiento y el dolor de los prisioneros políticos cubanos y del pueblo de Cuba a un foro tan importante como ese que se iba a celebrar en Austria, auspiciado por el PEN Club Internacional. Y como esa tuve muchas experiencias después. Otra vez Mariano Fajés me volvió a negar el permiso de migración y fui allí a la oficina de migración y me enfrenté con él y le dije: si tú estás saboteando la causa de la libertad de Cuba, porque yo voy a esos foros a denunciar las violaciones de los derechos humanos en mi país, los crímenes que durante años ha venido cometiendo el régimen comunista de Cuba, y si tú estás negándome el permiso para que yo pueda salir y regresar, tú estás colaborando con el régimen comunista de Cuba. Y si tú tienes un problema personal conmigo, lo podemos resolver como tú quieras, pero tú no puedes valerte de tu cargo para prohibirme a mí que yo pueda salir y entrar del país. Bueno, finalmente pasó ese tiempo, pero no solamente la indolencia, estamos viendo también los intereses. Esas empresas españolas y francesas y canadienses, ¿cómo van a invertir en Cuba? A construir hoteles, a construir centros de trabajo para el gobierno de Cuba, que le paga una mísera jornada al obrero de Cuba, y ellos aceptan esa condición. Ellos aceptan que el gobierno de Cuba se quede con los dólares que ellos supuestamente pagan por esas labores, y el obrero cubano tenga que recibir una miseria, y son cómplices de una y otra forma de la tiranía de Cuba. En una entrevista que yo tuve en España con un alto funcionario, que me vino muy emocionado a decirme que ellos estaban invirtiendo en Cuba y creando hoteles y creando empresas, porque sabía que el régimen de Cuba posiblemente estaba en su etapa final, y ellos querían tener copado todas esas industrias y todo ese mercado antes de que los imperialistas yanquis fueran a Cuba a hacer sus inversiones. Y yo les dije: bueno, pues ustedes saben que posiblemente cuando Cuba sea libre, todo ese avance que ustedes han tenido en industrias y en hoteles lo van a perder, porque es muy fácil estimular al pueblo de Cuba para que reclamen que ustedes pierdan todos esos proyectos y de todas esas propiedades. Y eso ha sido una constancia a través de los años, una constancia de los países de Europa, una constancia de muchos países de América Latina que han vivido de espalda a la realidad de Cuba también. Y la propia OEA expulsó a Cuba de su institución, pero nunca hizo absolutamente nada por tratar de que Cuba consiguiera respetar los derechos humanos. El propio gobierno de México, cuando Francisco Franco fusiló a 5 etarras, automáticamente rompieron las relaciones con la dictadura de Franco, pero en Cuba hubo miles y miles de fusilados, y ellos siguieron haciéndoselos de la vista gorda y siguieron apoyando al régimen de Fidel Castro, porque no podían inmiscuirse en los asuntos de otras naciones. Así que los cubanos hemos venido sufriendo con todas esas adversidades, los cubanos hemos venido teniendo todos esos tropiezos para conquistar nuestra libertad, pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos, nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros tenemos un compromiso moral con ese pueblo, y tenemos un compromiso moral con muchos hermanos nuestros que han perdido la vida en lucha por la libertad de Cuba. No solamente los que fueron víctimas en el paredón de fusilamiento, sino muchos como el coronel Vicente Méndez, como muchos jóvenes, decenas de ellos que fueron a Cuba en una frágil embarcación con un fusil en las manos. Tenemos un compromiso con ellos. Porque abandonar la lucha en este momento sería traicionarlos, traicionar su sacrificio, traicionar la sangre que fueron a vertir sobre el surco de la patria cubana para estimular, para sembrar, para alimentar la semilla de la libertad. En estas épocas modernas se trata de cubrir las dictaduras con una filosofía más sofisticada,
En Venezuela, este propio presidente que el pueblo venezolano cometió el error de elegir, como dice Zoe, a pesar de la experiencia de Cuba, a pesar de que muchas veces le advertimos amigos. Yo iba mucho a Venezuela, yo tenía grandes amigos en Venezuela. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, Federico Ramírez, y muchos otros que nos abrieron las puertas y que luchaban por la libertad de Cuba. Cuando yo presenté mi libro, Rehenes de Castro, allí en Caracas, Federico dijo públicamente: a mí me han invitado en múltiples ocasiones para visitar a Cuba, pero yo no tengo nada que ir a buscar a Cuba mientras Cuba esté padeciendo de la tiranía de los Castro, de un régimen represivo, de un régimen que no respeta la dignidad del pueblo, que no respeta sus derechos humanos. Esa es la Venezuela que yo quiero. Esa es la Venezuela que tiene que triunfar sobre este mal que le ha caído durante muchos años. Ya llevan muchos años también sufriendo la tiranía. Esta Venezuela que en parte durante el gobierno o el régimen de Hugo Chávez fue culpable también de la prolongación de la tiranía en Cuba, porque igual que lo está haciendo ahora Nicolás Maduro, le están dando recursos económicos para mantener la represión, le están dando el petróleo al régimen de Cuba prácticamente gratis, para que el gobierno, el régimen revierta y revenda ese petróleo y con que alcance divisas. Pero digo nuevamente, la libertad de Venezuela está muy cerca y la libertad de Cuba está cerca también. No nos sorprenda, eso va a ocurrir. Y entonces, algún día, muchos de esos gobiernos de Europa, muchas instituciones, cuando se conozca ampliamente la realidad de Cuba, cuando los intelectuales, como dice Zoe, hagan un trabajo arduo, escriban, den a conocer ampliamente y ya los medios de comunicación no se sientan obligados a cumplir, a hacer reverencias a la tiranía de Cuba, entonces se va a conocer la realidad de Cuba y muchos se van a tener que sentir avergonzados. Muchos van a tener que sentir la vergüenza de haber sido cómplices de mantener esos propios esa tiranía. Así es que estamos hoy aquí con esa fe, y estamos hoy aquí con esa esperanza, y estamos hoy aquí con esa certeza de que la libertad al final se va a imponer, porque las tiranías pueden durar mucho tiempo, pero al final del camino siempre hay una luz y hay un faro que está a favor del bien y de la justicia. Las cosas de Ernesto no se pueden contar todas, pero yo voy a contar dos anécdotas. Porque él mencionó que viajamos con pasaporte cubano, porque no éramos americanos, y era una chiveta conseguir un documento que es residentes permites. Y entonces descubrimos que podíamos viajar con pasaporte cubano. Entonces Ernesto, usted sabe que Ernesto no vive en Miami, Ernesto es del norte. Y Ernesto fue a la sección de interés, cuando eso no había embajada, sección de interés en Washington, y llegó y se sentó delante de un funcionario y le dijo: mire, yo soy el secretario general de AFA 66, yo vengo a pedir mi pasaporte y yo sé que ustedes no me lo van a dar. Y le dijeron: venga mañana. Se lo dieron a los reyes. Y la otra anécdota, como estamos hablando de Europa, nosotros, la primera misión de Plantado fue viajar. Leopoldo Fernández Pujals es un cubano que vino de niño al exilio y se inscribió en el ejército de Estados Unidos, llegó al grado de capitán, estuvo en la guerra de Vietnam, y después de la guerra y después de todo eso empezó a hacer millones de dólares en España con pizza, vendiendo pizza. Las ideas norteamericanas las llevó a España y se hizo millonario. Y él tiene un tío que todavía vive y tiene 93 años, José Pujals Mederos, familia de Elena Medero, que fue también una gran cubana defensora de los derechos humanos y de la mujer. Le recomiendo sobre todo a las mujeres nuestras.
que se lean la biografía de Elena Mederos. Y Leopoldo Fernández Pujol, pues con su tío salimos de la prisión y puso su dinero, sin que lo publiquen los periódicos, para que un grupo de nosotros viajásemos denunciando la tiranía castrista y dando a conocer la realidad cubana. Y Ernesto y yo y Mario y Peñalver, éramos los 4 plantados, andábamos por ahí dando cabezazos, hablando apenas español. Entonces una vez estábamos en Polonia y se nos había ido la traductora y tremendo lío para ir a comer. Tremendo lío. No sabíamos absolutamente nada. Pero la otra anécdota de Ernesto, la voy a hacer muy breve. Ernesto iba a un congreso por allá por un país de la antigua Unión Soviética y Ernesto va para allá, pero lo paran y no lo dejan entrar. Estaba en Bielorrusia, ¿no? En Bielorrusia. Y no lo dejaban, y entonces la gente esperando a Ernesto, y estaba otro compatriota nuestro, no es preso político, dijo, yo estoy seguro que Ernesto llega. Y Ernesto se buscó un tren, estuvo preso y todo, detenido, pero Ernesto la agenció para montarse en un tren, y cuando empezó el Congreso, ahí estaba Ernesto, defendiendo los derechos humanos en Cuba. Ese es Ernesto Díaz Rodríguez. Pero bueno, yo no soy tan pesimista con los políticos como es hoy. Yo creo que hay políticos malos, malísimos, los conocemos, y hay algunos que son buenos, pero sobre todo son políticos. Y ser político no es lo mismo que ser patriota. Hay una gran diferencia entre el patriotismo y la política. El patriotismo es entrega. Lo que uno busca no son votos, es libertad, de prosperidad, esas cosas. El político va a buscar votos. Y muchas veces con buenas intenciones. Pero otras veces no le importa, es sencillamente para llegar a hacer algo en el mundo, en su país, en su sociedad. Pero hay políticos de verdad que han sido solidarios con nosotros, lo han sido en el pasado y lo son todavía hoy. ¿Y qué pasa? Que nosotros, y en eso sí estoy de acuerdo totalmente con Zoe, la labor nuestra es de no cansarnos, enviar el mensaje y llevar el testimonio y ahí con ellos y llevarle porque a veces sencillamente si decimos no nos van a hacer caso, no vale la pena, no, sí vale la pena y lo hemos demostrado. Y no solamente en Europa. Yo he viajado mucho con Silvio Iriondo aquí presente también, de Maipú, Cuba. Y tenemos experiencias comunes, y yo voy a referirme solamente a una. Y hemos encontrado, de verdad que hemos encontrado gente solidaria en todos los países. Y Ernesto y yo también hemos viajado mucho por América Latina y hemos encontrado gente solidaria en México, en Argentina, en todos los países hemos encontrado gente que son solidarias, no solamente por diosero, gente de verdad. Entonces, pero es difícil, sabemos que es difícil. Yo tengo una experiencia que compartí con Silvia, estaba hablando también con nosotros en Uruguay, y nos estamos entrevistando con un senador que venía de los grupos guerrilleros uruguayos, y él había estado un montón de años preso. Y entonces habíamos acordado que yo era el que iba a ser el principal interlocutor por mi carácter de preso. Y entonces me senté con aquel señor y le dije, estamos hablando de preso a preso, compadre, en Cuba están haciendo esto y esto y esto y esto. Y aquel señor me dijo, o nos dijo, no sé si estoy de acuerdo con ustedes, que yo soy en contra de la violación de los derechos humanos en Cuba. Y todas estas cosas yo las respeto y las quiero, y de verdad, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por mi partido, por mi grupo, por lo que representa. O sea, esas dificultades nos las encontramos en Europa, nos las encontramos y nos las encontramos en este país también. Nos las encontramos. Así que lo que hay es que seguir sin descanso, llevando el mensaje de la libertad de Cuba, el mensaje de la lucha por la libertad de Cuba, continuándolo y llevándolo siempre adelante. Y siempre hay alguna gente que nos responde solidariamente.
Voy a hacer dos anécdotas que nunca he hecho públicas, pero las voy a hacer hoy. Ya saben lo que me va a caer mañana, pero bueno. Cuando le dieron el premio Cervantes a Guillermo Cabrera Infante, yo fui invitada por Guillermo. Estábamos allí en el palacio con los reyes y estaba Aznar, que tanto ha apoyado y que fue a Cuba y vio la disidencia y todo eso. Y estaban hablando y de pronto se dijo algo que tiene que ver con lo que tú siempre subrayas de la justicia, con vergüenza, que es lo que nos hace falta, recuperar la vergüenza, volver a tener vergüenza y que nos vean con vergüenza, con respeto. Entonces empezaron a hablar de los hoteles españoles en Cuba y todo eso, y Guillermo estaba ido, porque Guillermo ya en esa época estaba el pobre bastante ido, y yo estaba, por nada se me rompe la cambrera porque el del zapato, porque el tacón ya no podía apoyarlo más en el piso para callarme, pero Miriam Gómez no hay quien la calle. Miriam Gómez es la viuda de Guillermo Cabrera Infante, en el momento su esposa. Y cuando Miriam oyó todo eso le dijo a Aznar, pero ¿y la libertad de los cubanos y los cubanos y el derecho de los cubanos? Porque eso lo que está pasando ahora con todos esos hoteles es que los cubanos son esclavos, les están pagando como esclavos, eso es esclavitud. Y Aznar hizo, con aquel bigotón que tenía Aznar, que ya se lo afeitó, hizo... ¿Cómo qué? Entonces, como... Así es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que trae el barco. Entonces... Por otra parte, tenemos a François Hollande, que cuando la Primavera Negra, vuelvo y repito, porque se hizo mucho en Francia, más que en España, más que en otros lugares. Lo que se hizo en España, lo que hizo Zapatero fue para desgraciar y acabar con, darle un puntillazo, un martillazo a todo lo que significaba lo que hicieron todas esas personas que fueron a la cárcel por eso, por hacer eso. Llevarlos a España y después ningunearlos en España, que fue lo que hizo, ningunearlos. Entonces, François Hollande escribió muchos artículos cuando estaba, claro, en la oposición por el Partido Socialista, en favor, sosteniendo, apoyando a todos estos presos, que tenían que ya los Castros tenían que liberarlos. Era una cantidad de artículos en Le Point, Le Nouvel Observateur, la prensa, porque era François Hollande, pues lo publicaba. ¿Qué hizo François Hollande hace 2 o 3 años, no sé, o menos? Recibir a Raúl Castro en el Liceo con grandes fiestas, fastos. Allí fueron todos esos artistas que yo ni sabía que existían, un tipo que se llama David Guetta, que hace música que es un DJ, que tiene una novia cubana, porque claro, en el caso de Cuba casi todo pasa por el fambeco, las nalgas, todo eso, o sea, toda esta gente, todo eso, exportaron a todos esos revolucionarios bien parecidos, que entonces todas aquellas mujeres europeas se caían de bruces delante de todos aquellos revolucionarios. Entonces todo eso ha sido, esa lucha que ustedes tiene esta otra y que ustedes han mantenido con una dignidad, un valor y una valentía increíble, tiene toda esta basura enfrente, y la gente estúpida, imbécil, la gente que responde con así, pues se va por la basura siempre. No hay, por eso digo que no confío en ningún, hay algunos, hay excepciones, hay que reconocerlo, como tú mismo has dicho, pero en la gente que ostenta el poder hoy, que tienen muy difícilmente, porque tienen enfrente al patronato francés, tienen enfrente a los que quieren a la casa, hay una especie de casa del cigarro, del tabaco en París, que entonces ahí se reúnen todos esos políticos a fumar tabaco y a hablar que qué maravilla el tabaco que les mandó Fidel Castro o Raúl Castro ahora. Entonces, todo eso es un lobby y un lobby de la mediocridad, de la basura, de la estupidez y de la indolencia, vuelvo y repito, porque no les importa nada de lo que sufre el pueblo cubano. Y vuelvo a lo que tú siempre dices. Por eso cuando
todo eso acabe, que ojalá acabe lo más pronto posible, de la manera más radical posible, o sea que drones, sacarlo por los pelos de ahí. Todas esas personas que han hecho dueños de hoteles, Meliá, toda esa gente, también tienen que ser llevados a tribunales para que no solo retribuyan lo que les deben al pueblo esclavo cubano, que ellos han esclavizado, que ellos han contribuido a esclavizar, sino para que también ellos sean condenados a pagar lo que les deben a todos los